Del empleo sistemático de las cúpulas, vamos a tomar como un claro ejemplo la iglesia de Santa Sofía en la actual ciudad de Estambul, en Turquía, que se construyó entre los años 532 y 537. Santa Sofía es una iglesia palatina construida junto al Palacio Imperial, y como el emperador quería realizar una construcción eminentemente grandiosa, por esto que nombrábamos anteriormente, para poder manifestar así su poder, mandó a llamar a 2 ingenieros especializados en construcciones militares, porque consideraba que de esta manera podría ejecutarse una obra con más innovaciones técnicas que si la dirigía un arquitecto. Entonces, para ello llamó a los ingenieros Isidoro de Mileto y Antemio de Trales. Según los registros, se estima que en este edificio trabajaron más de 10.000 obreros, y también se sabe que la mayoría de las provincias del imperio enviaron de los materiales más preciados para la decoración de esta iglesia. Sin dudas, el elemento más grandioso es su gran cúpula, así que es la cúpula que más se destaca en la fotografía que forma parte de la diapositiva actual, pero se hundió en el año 550, por lo que fue reconstruida entre los años 558 y 562. Como característica fundamental, también se trata de un edificio en el que se compatibilizan a la perfección la tendencia basilical con su sentido dinámico y ritmo longitudinal, y la tendencia también centralizada con la cúpula como elemento principal. La primera cúpula iba cubierta con un mosaico de oro, y al parecer la definitiva llevaba como decoración una enorme cruz. Pero sin embargo parece evidente que la iglesia de Santa Sofía no presentaba mosaicos figurativos. Lo que es el exterior es similar a los otros edificios bizantinos, más bien achaparrado, muy voluminoso, también donde se destaca la cúpula o las cúpulas, no de manera estilizada, sino más bien bajas y con un tambor poco desarrollado. En los extremos de la iglesia vemos unas torres que son los minaretes, un producto, ¿sí?, que se va a incorporar luego con la invasión turca. Continuamos con la iglesia de Santa Sofía, pero esta vez para referirnos al interior de esta construcción. Decíamos que se construyó en la antigua Constantinopla. Luego, con la conquista de los turcos, se convirtió en una mezquita y actualmente funciona como museo. Pero centrándonos en el interior, vemos que es mucho más soberbio, más lujoso que el exterior de la iglesia, y que es de una planta cuadrangular, alrededor de 70 metros por 77 metros. Es de una planta centralizada que está precedida por la enorme cúpula, ¿sí?, que se eleva sobre las pechinas y se soporta sobre 4 grandes pilares. Esta enorme cúpula que vemos es la que veíamos en la diapositiva anterior, que sobresalía del resto. Esta cúpula mide 32 metros de diámetro y está formada por 40 plementos. Esos plementos curvos en los que en cada uno de ellos se colocó una ventana que ilumina directamente la nave
y que en determinados momentos del año y del día también provoca un efecto dando la sensación de cúpula colgante. Como principales características estéticas de la basílica podemos decir, por un lado, los materiales ricos y exóticos que buscan el destello de las piedras y de las teselas de los mosaicos, con el fin de dilucidar la estructura arquitectónica y de crear también un ambiente trascendente que fuese la manifestación de Dios y de su lugarteniente en la tierra, que era Justiniano. Y como la segunda de las características, la perfección técnica de la obra, que fue irrepetible en la arquitectura del mundo del Mediterráneo. También tenemos a la iglesia de San Vital de Rávena, que se convertirá en la iglesia oficial del exarcado bizantino, y es por tanto la iglesia imperial del territorio del Imperio Romano Occidental. Está construida a base de ladrillos y es una iglesia palatina, por lo que tiene planta centralizada. Esta cuestión también en relación a que es centralizada porque es una iglesia martirium. Es muy similar a la iglesia de los santos Sergio y Baco que vamos a ver a continuación. La cúpula está sobre un gran tambor con ventanas, que son las que podemos ver en la diapositiva, sobre la parte central de la planta sobreelevada. En torno a ella está el deambulatorio, que presenta 2 pisos, uno abajo y la tribuna. Digamos, esta cuestión viene porque frente a una estética horizontal caracterizada de Oriente, se tiende a una estética vertical, al contrario que los orientales. Entonces permite ver cómo podría ser el interior de la iglesia. En cuanto a lo que es el programa iconográfico de San Vital, es de una belleza inigualable, que también vamos a ver imágenes. Por último, estamos frente a la iglesia de los santos Sergio y Baco, en Constantinopla, la actual Estambul, y es una iglesia que mandó a construir Justiniano cuando todavía era príncipe heredero. Esta iglesia estaba junto al palacio que habitaba, por lo que se trata de una capilla palatina, al mismo tiempo que un martirio donde se guardaban las reliquias reales. Es de planta centralizada, formada por un núcleo central cubierto con una cúpula, como podemos observar en la diapositiva, que se apoya en 8 pilares y que está inscrito en un cuadrado irregular que forma el deambulatorio envolvente. La conexión entre el núcleo y el deambulatorio se hace a través de exedras alternadas con tramos rectos configurados por columnas que sustentan el piso superior o tribuna situado sobre el deambulatorio, aunque el gran apoyo son los 8 pilares. Entonces, como decíamos, es una capilla palatina que encima del piso de tribuna hay un tambor horadado que sostiene una cúpula formada por 16 plementos alternos, curvos y rectos. Entonces, acá hacemos una distinción y decimos que los tramos curvos coinciden con el arranque de los pilares y los tramos rectos con la clave de los arcos que sustentan estos. Y por último, al exterior manifiesta una estética horizontal, que se trata de un edificio muy macizo y achaparrado con predominio visual de la cúpula. En la pintura bizantina se van a utilizar diferentes tipos de técnicas, entre ellas la pintura mural al fresco, la iluminación de códices, pero la que más se va a destacar va a ser la técnica del mosaico.
Desde el punto de vista de las artes figurativas, vamos a decir que llenan en su totalidad los muros de las iglesias y que además constituyen una manifestación teológica que pretende ser el compendio de la fe cristiana. Entonces, por tanto, lo que buscaban era hacer representaciones trascendentes y que rechazaran todo aquello que suponga cierta materia. Se trata de que todos los aspectos estilísticos y estéticos de estas artes aproximen al hombre a lo divino. Entonces, en consecuencia, lo que van a buscar es la anulación espacial mediante diferentes elementos. Por un lado, los fondos de oro como telón de fondo, y si no se usa el oro, van a recurrir a telones cromáticos. Por otro lado, van a realizar representaciones de paisajes y arquitecturas totalmente conceptuales. La tercera característica es que los suelos no tienen relación real con los objetos o figuras que se depositan en ellos. La cuarta característica, que se usan perspectivas conceptuales entre las jerárquicas y las diversas fundamentalmente. En la diapositiva actual tenemos un claro ejemplo de perspectiva jerárquica con el emperador Justiniano en el centro de la imagen. Y como quinta característica se buscan los arquetipos intemporales. Las figuras esquemas se anulan el concepto de tiempo. ¿Cómo lo van a lograr? A través de suprimir los modelados y las sombras, que dan la sensación de plasticidad y relieve, por lo que va a predominar también la línea y el color plano. Va a haber una tendencia a las figuras estilizadas, ya que la estilización contribuye a manifestar cierta espiritualidad, y la impasibilidad e inmovilidad. ¿Sí? Estas son las características que van a tener las figuras de la pintura bizantina. Por otro lado, las figuras también siempre van a ser proyectadas en dos dimensiones. Va a haber una anulación consciente de la tercera dimensión. Y por último, decimos que generalmente todos los programas iconográficos, del mismo modo que los recursos estilísticos, se repiten constantemente en todas las iglesias del imperio. En la diapositiva actual estamos frente al mosaico de la emperatriz Teodora, junto a sus damas y sacerdotes. Teodora era la esposa de Justiniano, representado en la diapositiva anterior, que también representa un alineamiento de prototipos humanos del hombre cristiano, esto del hombre esquema. Si bien en este mosaico los pliegues son rígidos, son hieráticos y las figuras están ocultas, representa un poco más de flexibilidad respecto a la pintura anterior de Justiniano. En cuanto a las caras, no tienen rasgos verídicos y es un modelo ideal de rostro que expresa cierta espiritualidad. Los ojos en general son muy abiertos y grandes, y en cuanto a la perspectiva jerárquica, también se destaca como figura central a la emperatriz. En lo que es el contexto donde está enmarcada este mosaico, vemos que para la escenografía se colocó la fuente de gracia, de la que emana el agua bendita que proporciona la salvación, una cortina que hace cierta apertura, pero se mantiene
¿sí? Algunos elementos arquitectónicos más bien rígidos y estáticos, sin